era el punto 21. Esa la voy a introducir a la propuesta de acuerdo para que vaya tal cual. Entonces, sí que te agradecería que ese punto lo retiráis porque lo modifico yo o sea, lo votemos punto por punto. Lo votamos punto por punto. El punto por punto lo aprobaremos y nosotros no lo sé. Bien, pues entonces votamos si quieres explicar. Es que el primer punto también es un punto más formal, que está puesto aquí una línea. Ponte el micrófono y explícalo. Sí, el primer punto, sugerimos suprimir la expresión adultos de 65 años o más. Entendemos que el acuerdo también, lo que se quedó era que las exenciones eran por renta para toda la población. A todas las familias con determinados tramos de ingresos, entonces en el acuerdo sale, porque simplemente es una cuestión formal de esa línea. Sí, entiendo perfectamente. Yo creo que la información que tienes es de la publicación que se hizo en la revista. Pero eso es la propuesta inicial que traíamos a la Junta. Yo creo que esto es más que nada es un error de interpretación. Evidentemente, no estoy de acuerdo con que se modificó eso. Bien, entonces es el punto primero que parece ser que es así, ¿no? Como el punto primero y el punto quinto está claro. Segundo, tercero y cuarto, si quieres. Dice que vamos a plantear el recibo, el recibo es que venga aquí el texto sin actualizaciones. Bueno, mi mesa de fuego que vuelva al patronato, no es que vuelva al patronato y a ver esa cara de los cortes. Está bien, es que estuvimos reunidos un tiempo prudencial, 3 horas, 3 horas y media, para que luego aquí llegue el texto sin modificaciones y para que además nos diga el presidente del patronato ahora que es que, bueno, sí, claro, que eso es el texto inicial, claro, ¿no? Lo primero que tiene que hacer el presidente del patronato es, antes de traer un asunto a pleno, es leerlo y si tiene errores, no traerlo o dejar al gerente o a quien corresponda que lo cambie, no decir aquí que es un error de interpretación. Es decir, no será la primera vez que este concejal haya dicho por un error en un dictamen decir que vuelva a comisión otra vez. No queda claro, ¿no? Es que creo que explicar ahora ese tipo de cosas, de verdad, como consejo, muchas veces es mejor callarse que intentar explicar. No, claro, es que esa es la propuesta inicial. La propuesta inicial no era la que iba a aprobar. Yo no sé lo que se va a hacer, no, pero yo, de verdad, lo veo en serio ya para que se sepan todas estas cosas. Mi propuesta es que vuelva a fundar el valor. Bueno, quiero adelantar que si las tasas si no se acuerda esto hoy, las tasas no son de aplicación para el año 2013. Ya, pero son las tasas que no queríamos que se aplicaran. Es que para que se apliquen las correctas hay que aprobar una enmienda presentada por Naval. Y la tenemos además que aprobar todos, porque si ahora votamos en contra, aprobarás unas tasas que no son las que quieres. Claro, es que una más, nada. Yo, de verdad, me da igual, quiero decir, patronato. Bien, vamos a ver. Como es una propuesta de acuerdo, yo no estaba en ese patronato, no sé al final en qué llevó el debate. En nada, Parece ser que teníamos inicialmente, que nada de ello. Parece ser que lo que se acordó, el punto 1 lo recoge. Estoy hablando de la enmienda que presentada hoy. El punto 2 también. No. El punto 3 es lo que estaba pidiendo yo que aclararan ahora. El punto 3 y el punto 4 no. Y el punto 5 sí. Son modificaciones que se está planteando ahora fuera de... Sí. Claro, lógicamente que lo venga ahí. No, pero el 1 y el 5 sí se contemplaron en esta comisión. El punto
que pagasen. Prácticamente aquí es un patrimonio, una especie de patrimonio. Aquí no hay patrimonio de que vayas a ser socio propiamente, sino que estás utilizando. O sea, no. Cuando ingresas, pues ya tienes derecho. O sea, entendemos que tendrías que tener derecho al uso sin más. Entonces, para que sea infantil, puesto que entendemos que ya pagan los padres, los padres tienen que ser socios para que entre también el menor de 14 años, pues ya que pagan el mayor, que ya no pague el pequeño. Esa es la filosofía de la cosa de entrada de categoría infantil. El punto 3, en cuanto a entradas pistas de atletismo, proponemos permitir la entrada libre a las personas empadronadas en juzgado. Ahora hay unas tasas que hablan de empadronados en juzgado de Villa de Duarte, un determinado precio, los no empadronados en juzgado de Villa de Duarte, otra tasa y una cuota de entrada de 3 euros al día por ir a las pistas. Entendemos que no tiene sentido, sobre todo para la ciudad regulada, que además tenga que pagar, de que son instalaciones propias del pueblo, que tengan que pagar una entrada para esa instalación, que no es una instalación que exija en el punto 4, la aplicación de un espacio con una tasa de 60 euros por media hora, que es la tasa que hay actualmente. Se argumentaba que la luz había subido mucho y se propone una tasa de 2 euros la media hora. Me parece una desproporción, o si estuviese ajustado al consumo de la luz, pues no sé, a lo mejor, pero no se ha demostrado que el consumo de luz del squash sea mientras esa barbaridad incluso unos 60 me parece mucho dinero para el gasto de luz de la sala de squash de media hora. Esas son las... Vale, pues entonces sometemos... Sí, de voto. No sé si yo... Bueno, en el principio... Una aclaración con respecto a lo de los hijos. Es decir, si estás hablando de parejas que tienen un hijo hasta los 4 años no pagan y luego van pagando pues, la correspondiente, pero no pagan cuota de entrada. Estamos hablando de parejas que vendrían a buscarla con hijos ya con cierta edad. Es que tal como lo estáis planteando vosotros. Sí, tal como está aquí, aquí habla de que los infantiles de 4 a 13 años tienen una cuota de entrada empadronada de 45 euros y los no empadronados 70. Pero cuando se hacen todos socios, cuando es la familia. Vamos a ver. No está claro. Vale, es que se paga la entrada con esto. Sí, cuando vas a decir los años, lo que pasa es que eso no existe. Igual sería cuestión de aclararlo más claro. Pero no paga, es decir, cuando cumple los 4 años, le dan el carnet y ya suele dar antes. Y no paga hasta los 4 años. Pero no paga cuota de entrada. Con unos años, si son los padres, es porque vienen los padres de fuera. Con un crío de 8, pues tienen que pagar los padres y el crío. Lo que estáis proponiendo es que no paguen los menores de 13 años, venga de donde vengan y cuando vengan. Me parece que claro. Bien. En definitiva, por seguir, por continuar, los otros 2 puntos, vamos a ver. Por una parte, el punto 2, vamos a votar en contra porque nos parece que tiene que ser así. O sea, vamos a aclarar que aquí la cuota que se paga de los 4 ahora, antes de 3, ahora se ha modificado los 4 a los 14, es de 3 euros con 10 al mes. O sea, que vamos, que no es ninguna barbaridad. Aparte, pues lo que estamos diciendo, si alguien viene de fuera, se empadrona, entendemos que tiene que pagar. Pero bueno, el 3. El del 3, la entrada a pista de atletismo, estamos de acuerdo. Para lo que sí nos gustaría es que esa entrada fuera hablada también con Iruerri, porque, claro, la entrada libre también puede haber conflicto con el
con el equipo que haya entrena y que, bueno, me gustaría que hubiese eso. Y luego en el 4 no entendemos por qué se permite a los empadronados entrar al hospital gratuitamente, pero la pista después no. No entendemos. Porque a unos y otros no. Si está pagando ya la cuota de las piscinas, si se quiere dejar aquí entrar a la pista de atletismo, ¿por qué no hay que entrar a la pista después? ¿Qué diferencia hay? Esa no se tenemos. El punto 3 que habla de que en cuanto a la entrada a pistas de atletismo, proponemos permitir la entrada libre a las personas empadronadas en Burlada. No está proponiendo a los abonados. Sí, pero bueno. Pero está claro eso, ¿no? Sí, no. Vamos a ver, y además la explicación que dieron, nosotros que no entiendo por qué no la metieron allá en la comisión, porque la explicación que dieron, bajo nuestro punto de vista, fue coherente tanto ellos como en su caso Bildu. Que, joder, hay muchas personas en Burlada que se van a pasear y que en invierno, por ejemplo, tienen que pasear por el paseo fluvial, oscuro, tal cual, y en la pista está bastante. Eso es culpa del que tiene Más oscuro. Bien, Alfredo. No, de todas maneras, esto debería de volver sencillamente abandonado por coherencia. Yo he leído, no me he leído, esto se voy a reconocer que no me he leído todo, y he usado justamente se estaba lo de lo que se el debate hubo si pagan a partir de 3 o 4 años, que estaba, bueno, lógicamente eso estaba y ya no me he leído más, ya no me he ido punto por punto todo. Sí que es verdad que en el punto número 3 que lo propuse yo creía que se había tomado un acuerdo, pero tampoco me veo, me dice Chema que al final no se decidió nada, nos fuimos 3 horas y media de un patronando larguísimo, y claro, y luego lo que está claro es que el número 5 y el número 1 se quedó clarísimamente que tenían que ir de todas maneras, y se supone que cuando uno acuerda unos acuerdos en patronato, estamos toda la tarde votando punto por punto la persona que se le paga para traernos eso hoy a pleno. Pues yo creo que esto, lógicamente, debería ir para atrás con las consecuencias de los que sean. Esto es como aquello que nos dijo, pues son 100 euros pago yo. Y le dijimos, son 30.000, también los pagas tú, pues bien. Pues yo no sé lo que tiene que ser, lo que está claro, que aquí se paga muy bien por hacer un trabajo, y el trabajo hay que hacerlo bien. Bien, sí, natural. Bueno, un poco por defender la postura mía, yo entiendo que la Junta de Deportes fue larga y un poco farragosa, ¿no? Yo entiendo que puede haber llegado a puntos de equivocación. Lo siento por el señor José Enrique Escudero, pero es posible que haya algún punto que no se entienda bien porque no se haya llegado a un acuerdo definitivo precisamente por ese punto. De todas formas, yo creo que globalmente lo que se trata del punto 5, que es la subida del gimnasio, yo creo que es una cosa que se puede llevar adelante, puesto que es la tasa que se paga en Burlada es la más baja de toda la comarca. Estamos hablando de tasas, por ejemplo, del Valle de Hues, que está elaborando 23,70 al mes, al Suain 18 y pico. En Burlada estamos pagando de ese tipo. Con todo respeto a los otros que intentan los deportes, una cosa es. Vamos a ver, vamos a ver. Perdón, con todo respeto, una cosa es lo que me parece muy bien, la opinión de cada uno, pero el debate y la votación fue que no se podía subir la tasa del gimnasio con el pretexto de que se iban a comprar máquinas. Todo el mundo estaba de acuerdo, la mayoría de personas estaban de acuerdo que primero se hacía la inversión y una vez que mejorábamos el servicio, ampliábamos la cuota. Lo que no podíamos es, primero, recibir un dinero sin dar un servicio. Con todo respeto, entonces esto, o sea, ese punto quedó muy claro, segundo que no se sube la cuota del gimnasio. Ya ha quedado claro que el punto 1 y 5 se incorporan a la propuesta de acuerdo. Sí, Chema. A ver, me parece muy bien que el señor presidente incorpore a la propuesta de acuerdo el punto 1 y 5
pero nosotros ahora sí que formalmente vamos a pedir que se quede sobre la mesa este tema y creo que si lo pide cualquier grupo tiene que votarse por lo siguiente. No sé si hay un error o ha habido un intento de engaño. Claro, el presidente del Patronato de Deportes nos dice que se vote 15 euros el gimnasio, con lo cual lo que supuestamente era un error, a lo mejor si nuestro grupo no lo detecta, y vamos a reconocer también, no hemos repasado todo, no sabemos si se nos ha metido alguna otra coletilla, porque como se pone en el informe, como hemos leído, se habla de que se acordó implícitamente, porque es cierto que en el Patronato de Deportes lo que se hizo fue adoptar una serie de acuerdos y de criterios que luego afectaban a ordenanzas fiscales, a tasas, y así lo hicimos allí manifestar. Es decir, lo que son tasas es competencia del ayuntamiento, esto es competencia del patronato, si no tiene que venir a pleno, habrá que hacer las modificaciones. Como estamos a última hora, y claro, yo lo siento, y antes de empezar este pleno también me decían otra cuestión de última hora. Las últimas horas, los ritmos aquí no los marcamos ni los portavoces de los grupos de la oposición, sino que los marca usted. Por lo tanto, insisto, como nosotros ya no nos fiamos de si esta propuesta viene como tenía que venir, ha habido errores simplemente de transcripción o realmente hay modificaciones voluntarias, creemos que se tiene que quedar sobre la mesa y en ese sentido creo, no equivocarme, que si un grupo pide que un asunto se quede sobre la mesa, se tiene que votar previamente a someterlo a votación de forma. Bien, lo voy a someter a votación, pero lo que no termino de creerme, Chema, es que nosotros lo habéis leído entero, porque si no, no traéis aquí una enmienda con los errores detectados. No lo creo. Sí, Tere. Bueno, yo no creo que no lo solución. Entonces, bueno, me parece una falta de respeto tremenda, que nos estuvimos 3 horas ahí trabajando y yo espero que todo lo que se hace en las comisiones reciba razón, porque si hay que estar 3 como si hay que estar 6 aquí. Estamos lo que hay que estar y no nos quejamos. Pero me parece una falta de respeto muy grande. Yo cuando he visto lo de los sitios del gimnasio, entonces empiezo a mirar y digo, toma, y lo de renta, o sea, y claro, y luego se nos dice, bueno, que esto se puede, oye, que no, que lo siento mucho, o sea, y yo de lo que había puesto en la web, o sea, punto 2 no estaba de acuerdo con ellos. Pero la verdad es que, oye, pues si tiene que ir otra vez, pues mira, hay un técnico que lo tiene que hacer, que se puede equivocar, pero bueno, pero el presidente de la comisión se lo habrá leído, con el padre de la Junta del Patronato, entonces, oye, no sé, es que no se puede crear aquí, si es que se nos trae, estuvimos en la discutir, hombre, con lo del gimnasio, mira que le dimos vueltas, a que, oye, no podemos permitirnos, es decir, vamos a poner una cuota del gimnasio de 15 euros con el gimnasio que tenemos. Y eso se habló y se habló, oye, pues no hubiéramos hecho nada. Oye, pues lo siento, no sé qué habría vamos a ver. Yo no voy a defender a nadie, sino voy a contar bajo mi punto de vista lo hago. Lo primero, para otras veces no lo diré, pero en este caso el técnico en cuestión hizo un buen trabajo. Hizo un buen trabajo anterior, hizo un buen trabajo, una buena exposición, nos lo trajo todo bien trabajado, las cosas como son. Dicho esto, la comisión efectivamente fue bastante farragosa y ha habido una serie de fallos que, hombre, son gordos. ¿Por qué? Efectivamente, porque fueron temas bastante debatidos. O sea, el tema de que las personas mayores de 65 fuera por renta y el tema del gimnasio fue muy debatido. Pero no es menos cierto que si no se aprueban hoy ciertas tasas, pues se quedan para el año que viene. A nosotros el tema en concreto de las tasas, como ya saben nuestros grupos, no nos importa tanto porque nosotros en una de ellas, en el anexo 1, votamos en contra y en el anexo 2 nos las subimos. Pero sí que nos parece importante que puede tener incidencia en ciudadanos y ciudadanas de Bordada el que no se apruebe la ordenanza. O sea, ¿por qué? Porque ahí iban a ser modificaciones que daban cobertura a ciertas personas y ciudadanos de Bordada que en su día habían sido empadronados, que por circunstancias se habían ido, por ejemplo, y que ahora tenían que pagar una cuota. Entonces, si la propuesta de algunos grupos es que se devuelva a patronato, pues bueno, si se tienen que devolver las tasas es una cosa, me parecería las del año pasado, pero sí que yo pediría que sí que se votase la ordenanza en sí
para dar cobertura y dar el cambio normativo a cosas que van a mejorar para ciudadanos y ciudadanas, no para el ayuntamiento, sino para personas, ¿no? Y eso es lo que pediría un poco si se va a devolver. No sé. De todas maneras, yo haría una pregunta, señora secretaria, porque, claro, a mí, creo, me dicen aquí, los que saben más que yo, que los patronatos, si el patronato se adopta un acuerdo, el pleno lo ratifica o no, pero no lo cambia. Para eso está el patronato, en el patronato hay representantes de abonados que aquí no están. Si luego lo que dice Ramón, yo no sé, pero es que habría que atender el dictamen, porque si votamos el dictamen, en el punto 1, que es lo que dice Ramón, aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de derechos y tasas por las prestaciones de servicios deportivos. Entonces, tenemos que volver a cambiar todo, con lo cual nos metemos aquí en un, no sé, patronato, porque no puede ser. Entonces, yo no sé, me parece que esto está mal. Entonces, interpreto que la enmienda tampoco tiene sentido, por tus palabras, Alfredo. ¿O ratificamos solo lo que aprobó el patronato? Ratificamos lo que aprobó el patronato, pero es que lo que yo tengo aquí, la documentación que tengo anexa al dictamen, no es lo que aprobó el patronato. Es lo que ha apuntado el que rige el patronato. Con las correcciones que aparecen en la enmienda que ha presentado Parcial Naval, el punto 1 y el punto 5, repito, yo no estaba en el patronato de deportes, pero interpreto que lo que se somete a votación es ratificar lo que aprobó el patronato. Pero como aquí ninguno de nosotros nos hemos leído todo el acuerdo, la responsabilidad es lo que ha hecho Chema, votar lo que es lo que corresponde, votar. No, la responsabilidad puede ser ratificar las tasas que ha aprobado el patronato. La cosa es que nos pida el cuerpo de dejarlo sobre la mesa, que lo que ha sometido a votación. Lo ha pedido, lo somete a votación. Pero la propuesta es ratificar, y lo que estamos haciendo en el debate es aclarar ciertas tasas y ciertas cuestiones que efectivamente no recogen lo que aprobó el patronato. Una pregunta a la señora secretaria de este ayuntamiento, que forma parte del pleno de este ayuntamiento de manera de asesoría legal. O sea, yo quiero que me diga la señora secretaria, porque claro, el alcalde ya sé que tiene muchos dominios jurídicos, pero a ver qué pasa. Bueno, yo, la verdad, no sé, porque no estuve en el patronato, pero en principio lo que me remitió a mí el gerente del patronato es que se había efectuado una modificación, era el artículo 8 de la ordenanza, y que lo demás, lo que habíais acordado, eran las tasas, las modificaciones de tasas. Porque yo le insistí, él me remitió el último día de convocatoria la documentación y le dije exactamente qué es lo que hay que modificar. Entonces él me dijo que solamente el artículo 8, que es lo que aparece en la nueva redacción, y es lo que yo recibí por correo electrónico, y lo que son las tasas. A tu pregunta, la competencia, te quiero decir, lo que hace la Junta de Patronato en este caso es una propuesta, pero la competencia de la ordenanza reguladora de la aprobación inicial es el pleno, con lo cual si todo el pleno decide que hay que determinados serán los propios acuerdos los que se han. A ver, voy a intentar hacer otra propuesta a ver si salimos de ahí. ¿Aprobamos solamente el texto, sometemos a votación solamente el texto y nos olvidamos de las tasas? Chicho. El problema, vamos a insistir, en los plazos, además a mi compañero me lo recordaba, yo felicité que efectivamente se traía un estudio trabajado con la referencia de otras veces por parte de la referencia del rato sobre los temas que había que tocar, pero el problema es que eran un informe con propuestas, tal, que luego eso afecta a artículos concretos. En el artículo 8 se habló y se aprobaron cosas y tal, pero nunca se aprobó concretamente esta redacción, porque no se traía, sino que se traían pues, las ideas, pues, que sea trimestral, que sea no sé qué. Claro, problema, que estamos a 27 de diciembre y que el patronato fue el 20 o el 19 o el... Entonces, nosotros ahora
está. Quiero decir, estas modificaciones de pago trimestrales y tal se pueden hacer a lo largo, o sea, se pueden perfectamente hacer el año que viene, pero yo creo que cuando se habla de que no vamos a poder aprobar, no van a poder regir, hay que decir todo, no podrán regir subidas de tasas, pero modificaciones como estas de funcionamiento perfectamente se pueden hacer. Se pueden hacer con urgencia también en las primeras semanas de enero. Es decir, el problema es que si no se trabajan bien las cosas, pues pasa esto, y ahora intentamos arreglarlo. Y nosotros, sinceramente, lo que se trabajó en el patronato finalmente no se sometió a una propuesta que es la que se remite aquí. Porque además, si os fijáis, se habla, es que me ha hecho gracia, porque se habla de que el patronato de deportes ha aprobado implícitamente la modificación. Y dices, bueno, con perdón, yo, que me dedico al tema de las leyes, no sé si José Enrique o el señor alcalde, nunca había visto acuerdos implícitos, se acuerda expresamente esto, se acuerda lo otro, pero implícitamente, que es un poco lo que le decíamos, hombre, aquí hay cosas que van a afectar a normativas que habría que haberlas llevado también, no sé si en ese patronato, porque si efectivamente era otro patronato que estuvo, a pesar de la duración, pues muy interesante y muy rico en el debate, pero todo eso que se sacó ahí requería de un siguiente patronato que debería haber convocado su presidente, que para eso es el responsable político, con decir, bueno, lo que el otro día trabajamos conlleva estos textos, se modifican estas normativas del ayuntamiento, y eso es lo que posteriormente se trae a este pleno. Como no se funciona así, pues ahora mismo nosotros insistimos en efectivamente en dejarlo, y se nos puede decir, miren ustedes, nosotros no vamos a hacer el discurso de responsabilidades o no responsabilidades. Nosotros cuando actuamos aquí, actuamos en coherencia a nuestras ideas y a nuestras propuestas. Y en estos momentos, pues no podemos aprobar nada de esto, porque sinceramente, esto ya no sabe nadie si realmente es lo que se aprobó en el patronato, si está transcrito, si no está transcrito. Bueno, vamos a retirar el asunto del orden del día, pero voy a hacer una apreciación, porque además se lo han reconocido los grupos. Aquí hay un buen trabajo hecho por parte del técnico y del patronato y del presidente del patronato de deportes. Y se ha aprovechado la coma y el punto de turno para no sacar adelante esta cuestión. Perdón por la alusión. En lo que a mí me toca, no se ha reconocido un buen trabajo hecho por el presidente. Es por alusiones. No, sí, porque algunos grupos se han reconocido. Creo que del presidente, y si no lo reconocen, creo que nadie ha dicho que ha hecho buen trabajo, porque precisamente lo que se le ha dicho es que los acuerdos hay que traerlos preparados. Y del trabajador de gente, lo que se dijo es que preparó un debate con un dossier por primera vez en muchos años bien documentado. Hasta ahí, porque a partir de ahí creo que en mi anterior intervención lo que ha puesto en cuestión es que luego no se ha seguido ese buen hacer. O sea que ese proyecto no se le atribuye al presidente del patronato. No, haya hecho por primera vez, ¿no? Muy bien. Sí, yo por explicación, de verdad, es que no tenía ninguna intención, es que vamos a ver. Creo que quien ha pedido más como un deseo que como una realidad, digo simplemente porque lo he dicho para que quedara constancia de que creo que al final las cosas no se habían hecho bien. Digo, porque cuando viene un dictamen, un acuerdo a pleno, la documentación tiene que ser la que vamos a aprobar. He dicho, pues yo creo que esto se debería quedar en el grupo. Y lo he dicho más como un deseo que como algo que quería que ocurriera. Pero bueno, evidentemente no va a ser malo. Yo creo que el alcalde ha visto cuál es la situación y que se vuelva a un patronato y se hable del tema y tal. Y además, en todo caso, creo que por el tema de plazos, en todo caso, como bien ha dicho algún otro grupo político, se van a ver beneficiados los ciudadanos de Bilbao. Con respecto a alguna tasa que sí subía, poco, pero subía, y por lo tanto, bueno, pues si se quedan congeladas, que por cierto era lo que ocurría con la inmensa mayoría de las tasas, que la subida era cero, como podéis recordar todos los que estuvimos en la comisión. Pero una cosa, que decir, si realmente el problema se ha producido cuando, después del señor alcalde decir que el punto 1 y 5 lo introduce en la propuesta de acuerdo, el presidente del patronato de deportes no se le ocurre otra cosa que venía a decir que es que la cuota del gimnasio tiene que ser de 15 por metros litros del planeta, cuando ya se acordó que son 7 y el propio alcalde ha dicho que evidentemente eso ya estaba en la propuesta de acuerdo. Y hay Navai que ha dicho, pues esto ya no sé por qué va, y a ver si hay alguna colada en el texto.
Es decir, lo he aconsejado yo en un momento determinado y he dicho que no. Algunas veces es mejor no decir nada que decir algo. Ya está, o sea, quiero decir, entonces... No estoy tratando en ningún momento de modificar ninguna tasa que se haya acordado, sino simplemente justificar que las subidas eran más que razonables. Evidentemente, si se quedan 7 euros, pues se queda. Pero razonable, la subida sí era. Y lo he hecho una comparación con los patronatos y con los servicios que hay en el sector. Evidentemente, no estoy modificando ninguna propuesta. Yo así lo había interpretado también. Vale, pasamos a otro. El punto 7 queda también retirado del orden del día, tras constatar que no hay variación en el voto. Y pasamos al punto 8, información del alcaldía. Pasamos al punto 8, informes de alcaldía. No hay ninguna solicitud de información. Pasamos a la solicitud. Lo tienes bien informado. Pasamos al punto 9, mociones. Hay dos mociones que, si os parece, sometemos en primer lugar la moción municipal para exigir la aprobación de una ordenanza fiscal reformadora de impuestos sobre viviendas desocupadas, que es una enmienda presentada por la representante de Izquierda, pero que, según me consta, cuenta con el apoyo unánime de todos los grupos municipales. Si alguna persona quiere intervenir con esta cuestión, o tú, Aurea. Bueno, sin más, que quede claro. Primero, perdón, vamos a votar la ausencia de la moción. Votos a favor de la ausencia. 17 votos. Sí, nada, dejar claro que esta moción nace de la plataforma de arreglos de la hipoteca de Burlada, que hemos apoyado con unanimidad todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Burlada. Sin más, si os parece, paso a leerla, ¿no? En el Pleno Municipal del pasado 29 de noviembre de 2012, en instancias de la plataforma de arreglos por la hipoteca de Burlada, se aprobó con unanimidad una moción que, entre otros aspectos, señalaba que para los miles de desahucios ya producidos, que se apruebe con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando en las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible. Uno de los instrumentos con que cuentan las administraciones locales para facilitar el que afloren esos pisos vacíos que acumulan las entidades financieras reside en la capacidad de las administraciones locales para confeccionar una lista de los mismos y en imponer tasas específicas que hagan viable la cesión de viviendas para su uso en régimen de alquiler social. Ayuntamientos como el de Pamplona han impulsado ordenanzas en ese sentido, que recoge la ley foral 2 de 1995, el 10 de marzo, de las haciendas locales de Navarra. Es por ese motivo que el punto de acuerdo es que, dado la moción que se aprobó el pasado 29 de noviembre de 2012, insta al Ayuntamiento de Burlada a que se aprueben medidas con carácter de urgencia. Acordamos que con la mayor celeridad posible se tramite una ordenanza en la línea mencionada, que regule fiscalmente un impuesto sobre viviendas desocupadas de las entidades financieras, y un poco al amparo de esa ley foral que he mencionado antes. Bien, ¿alguna intervención? Sí. No, un poco, por supuesto, nosotros nos hemos identificado con lo que aquí se dice y la hemos suscrito, pero también queremos instar a que, así como... Sí, porque estamos pidiendo un impuesto, efectivamente, una ordenanza que grave los pisos que tienen los bancos, incluso con las dificultades que eso tiene, porque cuando se queda la vivienda de los bancos, muchas veces están a nombre de las personas hasta que
los venden. Y también nos gustaría, pues si estamos instando a eso, tenemos otra posibilidad real también, como se manifestó en el anterior pleno, que es la de quedarnos con las viviendas que tenemos en los pisos que hemos construido en el Pagaña, y que, aparte de coger patrimonio del ayuntamiento, puede hacer con ellos una labor social. Ese dinero que viene de la venta del patrimonio tiene que generar más patrimonio, y entendemos que puede ser una generación de patrimonio y además una labor social tan necesaria como la que hoy se trae. Entonces, instamos también a que, aparte de aprobar esta moción, demos los pasos correspondientes para solucionar los temas también desde este ayuntamiento. Termino yo y ya votamos. Vale. Sí, yo creo que es importante el tema de la urgencia y de la celeridad que menciona la moción, para que no se diga en el tiempo el problema. Y luego, aunque no lo menciona esta moción, sí que se aprobó en la anterior, que también se aprobó por unanimidad con el tema de los desahucios, el poner todos los medios, ¿no?, para crear esa comisión mixta, ¿no?, entre personas del ayuntamiento, técnicos, ¿no?, parte política, la parte de las personas que forman parte de la plataforma de afectados por la hipoteca de Burlada. Entonces yo creo que se puede empezar muy bien el año, ¿no?, convocando esta reunión mixta, en la cual seguramente entre unos y otros tengamos ideas para ver cómo se pone en funcionamiento el posible censo de viviendas desocupadas que poseen los bancos de Burlada. Bien, ahora me has puesto en bandeja. Porque aquí la discusión es qué es antes, el huevo o la gallina. Ya sabes que hemos discutido qué es más eficaz, y nosotros aceptamos el texto de la moción y lo hemos apoyado y lo apoyamos. La moción del mes anterior decía literalmente, más allá de las medidas, dice estudiar la creación de una comisión sectorial que estudie esta problemática y buscar la fórmula que permita crear un censo de viviendas vacías para encontrar la forma de evaluar las mismas. Esto es de mi puño y letra. Esto es de mi puño y letra porque sabes perfectamente, y he transmitido muchas veces en comisiones y en reuniones, por experiencia, la dificultad que supone. Entonces, no me preocupa lo de la ordenanza. Yo creo que para conseguir podemos tener una ordenanza. Y el compromiso está en forma de firma en la moción. Pero me preocupa más esto. ¿Cómo lo hacemos? Esto es lo que realmente va a hacer eficaz que tú puedas aplicar la ordenanza. No quiero hacer como el Ayuntamiento de Pamplona, que se ha puesto aquí como ejemplo. Ha aprobado una ordenanza, ya veremos cuándo la aplica. Lo que ha hecho es aprobar la ordenanza y permitirse a la creación de un censo para después aplicarla. Es más, creo que en algún momento recoge que una vez que cree el censo deberá adoptar el acuerdo para aplicar la ordenanza. Yo creo que aquí eso no es necesario. Se aprueba la ordenanza y una vez que se tenga ese censo de las viviendas a las que vaya destinada ese supuesto gravamen para coger y aplicarlas. Y a mi compañero de la bancada socialista quiero decirle que nunca nos hemos negado a lo que se propone con el tema de las viviendas. Sabemos que hasta dentro de unos días no tendremos el número exacto de viviendas de las que va a disponer este ayuntamiento, especialmente las de Ripagaina, que son a las que se hace referencia fundamentalmente, porque las demás ya están, y se están anotando y se están gestionando, yo creo que bien. Entonces, con ese número importante de viviendas que incorporaremos a ese parque municipal, pues tendremos que estudiar qué baremos, qué ordenanza, qué alquileres o qué usos les vamos a dar. Muy breve. El tema de la ordenanza, que eso ya lo vimos en su día, hace falta un marco legal para luego hacer el registro de viviendas desocupadas. Y una idea que me ha dado una persona conocedora de estos temas es que es tan fácil como desde el catastro del Ayuntamiento de Burlada
saber cuántos pisos desocupados tienen los bancos. Otra cosa es que esos bancos hayan derivado ciertas propiedades a inmobiliarias o derivados, pero desde luego que puede ser un principio. Ojalá fuera la fácil como que ha dicho esa persona. Un principio. Pero bueno, que se puede, que hay instrumentos de investigación, de la administración, sin duda, pero que no es fácil, sin duda. Sometemos la moción a votación. ¿Votos a favor de la moción? 17 votos a favor. Se ha aprobado por unanimidad. La segunda moción, presentada también por el Grupo Izquierda Esquerra, para exigir la libertad de Alfonso Fernández, detenido durante la huelga general del 14M. ¿Votos a favor de la urgencia? 16. ¿Votos en contra? 1. Abstenciones ninguna. Gloria. Sí, pues, en primer lugar, alguien me preguntó, ¿no? ¿A qué viene esto al pleno de Burlada, ¿no? Pues esto es una petición que nos hace la agrupación de Izquierda Unida de Vallecas. Ese es el motivo de que venga este pleno, ¿no? La cuestión de que están distanciados de Vallecas, pues no sé, hay cosas que nos pueden unir, ¿no? Entonces, el tema es que el pasado 14 de noviembre, Alfonso Fernández fue detenido por la policía cuando se disponía a participar en las movilizaciones convocadas a raíz de la huelga general. En estos momentos se encuentra internado en la cárcel de Soto del Real bajo el régimen de alta seguridad, FIES. Alfonso Fernández se encuentra encarcelado con un régimen de aislamiento en comunicación por participar en un piquete informativo. En un primer momento, el juez de guardia decretó su ingreso en prisión por alarma social y posteriormente otro juez prolongó el encarcelamiento bajo acusación de pertenencia a banda organizada. Sin embargo, lo cierto es que no existe ningún acto violento que se le pueda imputar a Alfonso Fernández y que en realidad asistimos a un intento por parte del Estado de criminalizar y reprimir la movilización social en defensa de los derechos sociales y laborales. Transcurrido un mes de prisión preventiva, resulta inaudito que se mantenga el encarcelamiento y no se acuerde la puesta en libertad cuando además existe arraigo y ningún riesgo de fuga. Por todo ello, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Burlada acuerda solicitar la puesta en libertad inmediata de Alfonso Fernández. El Pleno del Ayuntamiento de Burlada expresa su preocupación por una deriva política y judicial que marca una paulatina sustitución del Estado social y democrático de derecho por un Estado penal y policial. ¿José Enrique? No. ¿Navay? No. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, Bildu se suma a la moción de Izquierda Esquerra y exigimos la inmediata libertad del joven madrileño Alfonso Fernández, pero también así como de todas aquellas personas represaliadas por participar en huelgas generales. En ese sentido, queremos recordar que para mañana, día 28, el sindicato LAF ha convocado una concentración en Bilbao pidiendo la libertad de esta persona y consideramos pues que la represión contra las y los trabajadoras son la cara B de las medidas antisociales que se están tomando desde el gobierno del Estado español como desde Navarra. No solamente pretende despojarlos de nuestros derechos y empobrecernos cada día más, sino que además ambos gobiernos están persiguiendo y castigando a toda aquella persona que se destaque por denunciar todas estas vulneraciones, lo cual es propio de estados policiales de carácter dictatorial de quienes se autocalifican de democracias. Unas épocas que algunos dicen pasadas, pero que en el Estado español no han sido superadas, tal y como la demuestra que nuevamente estamos hablando de un preso político. Además, queremos destacar que esa represión no solo es cosa de Vallecas o de Madrid, que aquí en Euskal Herria, concretamente en Navarra, han sido 74 las personas detenidas en las dos últimas huelgas generales, entre ellas también varias personas de Burlada, del pueblo. Una represión por la que se utiliza un aparato judicial siempre al servicio de los intereses de los gobiernos y de la patronal, y que ya ha comenzado con la petición fiscal de 4 años de cárcel y 5.700 euros de multa para 4 personas, y de 16 meses de cárcel para una. Además, 3 trabajadores ya han sido condenados a 16 meses de cárcel y una persona puede perder la visión de un ojo por un pelotazo de goma disparado por la policía, ya que la desmedida violencia policial fue la forma corriente en estas huelgas generales, una represión que tiene por objeto a los sectores más combativos de nuestro pueblo y de
en la que por supuesto están exentos UGT y comisiones obreras. Por todo ello, como hemos anunciado al principio, votaremos a favor de esta moción por nuestra solidaridad con todas aquellas personas represaliadas por su labor política o sindical en defensa de los derechos de la clase trabajadora y del conjunto de la sociedad. Ya está. Sí, yo puedo aclarar una cosa. Creo que lo del pelotazo no se le puede achacar, digo bajo su concepto, porque aprovechando una cosa no se ha dicho aquí una proclama, pues no se le puede achacar a la policía española, ¿no? Ustedes dirían. Creo que fue la policía autónoma catalana o los Mossos d'Esquadra, ¿no? Sí, sí, pelotazo que alguien tiene un ojo. En Pamplona. Yo estoy hablando del pelotazo que ocurrió aquí en Pamplona. Pues sume también el que supuestamente ocurrió en Cataluña, no sé, digo supuestamente, digo, porque alguien está con el ojo mal, pero no se sabe si ha sido un pelotazo, ¿no? Bueno, nosotros vamos a votar en contra también con varias cuestiones de concepto. Alfonso Fernández se encuentra encarcelado con un régimen de aislamiento e incomunicación por participar en un piquete informativo. A ver, por participar en un piquete informativo no se le diría a nadie. Bueno, otra cosa es lo que haga determinados miembros de piquetes informativos. Y luego, a nosotros esto nos recuerda a otras épocas. Yo no me extraña que Bildu se sube a esta moción con tanto entusiasmo, pero cuando se habla de derecho al Estado penal, policial y todas estas cuestiones que parece que aquí se persigue a los que ejercen el derecho de huelga. El fiscal pide 4 años de cárcel. Por participar en un piquete informativo, pregunto. Nosotros lo que exigimos a los jueces es que apliquen justicia. No que adopten las medidas o las resoluciones que a nosotros nos gustan o nos entusiasman más o menos. Entonces es una cuestión de tipo de concepto que sí que me parece cierta gracia. Es que no vamos a entrar ahora, como lo hemos hecho en otras cuestiones, actuaciones judiciales exigibles a los jueces de este país que fallen en un sentido o en otro. Por lo que estamos haciendo es lo de siempre preocupar. ¿Votos a favor de la moción? 4, 3, 7, 1, 8 y 4, 12. ¿Votos en contra? 5, 6. 5, Nada, muy bien, va a ser positivo además. Pues nada, dar las gracias a los grupos que han apoyado, transmitiré sobre todo esto de Bildu y Naval, que en Madrid suena menos, pues nuestro apoyo. También el de que se lo agradezco, ¿vale? Pero como conozco personalmente, no a este chico, pero sí a algunos de la agrupación de Vallecas, pues les trasladaré vuestro apoyo, que agradezco sinceramente. Vale, apartado punto décimo y último, vamos a preguntas. Sí, empieza a estudiar que has hablado el micrófono. Vale, gracias. Vamos, aprovechando que están aquí algunos de los trabajadores del ayuntamiento, yo al alcalde le mandé, en el último pleno comenté que me había llegado un informe jurídico un poquito argumentando el tema de la paga extra. No he recibido respuesta del alcalde, pues no sé, sobre todo quería preguntar si va a seguir manteniendo el criterio de que lo que se haga en el gobierno de Navarra se vaya a hacer en el ayuntamiento de Bulada. Entonces preguntar si, tal y como se ha acordado en el gobierno de Navarra, la paga extra se va a adelantar de junio a enero y si eso lo impugna el
gobierno del PP, como así parecen sus intenciones, pues si UPN de burlada va a hacer caso a UPN o al PP. Si lo organizas así, me parece que hay ninguno de los dos. Mira, los trabajadores están aquí y me hacen una pregunta que dónde está su paga extra. Yo digo que ahora mismo está en el limbo. La paga extra. Ya ves, en el limbo. Y digo en el limbo porque aquí se puede hacer una crítica feroz a nuestro Parlamento foral. En su conjunto, a todos. No es de recibo que ahora responsables políticos o alcaldes o presidentes de entidades locales, como es mi caso, estemos esperando a que nos mande una circular la Federación Navarra de Municipios y Concejos, a que se publique una norma en el Boletín Oficial de Navarra, que todavía no se ha publicado. Se suele decir que lo que está, que las leyes son cuando están. Bueno, pues esta todavía no está. Va de camino y no se sabe hacia dónde. Y la crítica va sobre todo hacia lo que ha aprobado, que lo entenderán los señores parlamentarios. Lo entenderán los señores parlamentarios, porque con una ley estatal desde el verano, mes de julio, con una propuesta del gobierno foral en octubre, y el 20 de diciembre debatiendo en el Parlamento que se aprueba o que no se aprueba. Y se aprueba una ley, al parecer, digo al parecer, o presuntamente, con dos opciones. Y encima se añade una coletilla por medio y dice, y si no se puede, y yo añado, claro que no se puede. Es que ya se sabe que no se puede. Y nos dejan a la luz de saber que, respecto al informe, supongo que te refieres a uno del señor Izu, que dice, notas sobre la paga extra de Navidad. Notas. Si quiere hacer un informe el señor Izu, que lo haga, lo proclame y lo firme. Y lo firme. Porque aquí llevamos meses todos dando opinión. Dando opinión. Y a mí lo que me ha quedado claro, y lo digo personalmente, y me duele tener que decirlo, pero es que no tenemos otra opción que no abonar esa paga extraordinaria en el mes de diciembre. Será una fórmula para adelantarlas. Yo tengo intención, aparte de que hemos regulado las dos opciones en una, parece que el Parlamento ha regulado las dos opciones en una misma ley, con el riesgo de que el gobierno estatal impugne la ley íntegramente. Habrá que cruzar los dedos para que solamente impugne una parte de esa ley. Porque yo tengo muy claro, sí, luego, sí. Tengo muy claro que adelantar una paga extra no es pagar la extra que se suprime. Eso lo tengo clarísimo. Con lo cual, impugnar eso, pues bueno, pues si quieren impugnarlo, que lo impugne. Pero hacer otras cosas raras, estamos poniendo en bandeja que no impugnen. Y aprobar complementos, por cierto, ¿con qué partida presupuestaria la pagamos? Con la paga extra, claro. O sea, que no es abonar la paga extra. Si no, haremos alguna partida presupuestaria. A ver, y termino. Yo creo que lo que tenía que haber hecho nuestro Parlamento foral, y ya lo tenía que tener, y ya ha tenido tiempo, es regular cómo reintegra a los trabajadores públicos a futuro esa paga que se deja de abonar a la reciente. Esa es la tarea que se tenía que haber hecho y no se ha hecho. Esa tarea la tendría que haber hecho UPN, está en el gobierno de Navarra, no todo el Parlamento. Porque el Parlamento ya ha dicho lo que tenía que decir, ya había una mayoría muy clara. No quito ni una coma, el Parlamento foral. Aunque pregunta a la alcaldía si tiene una dependencia al alcalde, pues equivalente. Sí, No, o sea, yo en este caso voy a ser tajante y claro, yo como ha sido izquierda izquierda. Aquí, en este caso, en Navarra solo hay un culpable, y es UPN. Y el Parlamento ha sido muy claro también.
y quien no ha publicado la proposición de ley aprobada en su mayoría por el Parlamento, Izquierda Esquerra, Bildu, Navai y PSN-PSOE, se aprobó una proposición de ley que se dice que se tiene que pagar un complemento que económicamente sea como la paga extra que se ha sustraído. Eso está aprobado por el Parlamento de Navarra, aprobado. Y lo que se aprueba en el Parlamento de Navarra hay que cumplirlo. Y como hay que pagarla cuando se publica en el BOL, hay veces que se publican las cosas antes y hay después, y hay veces que se publican después. Pero aunque se publiquen después, cuando se publiquen, eso debería cumplirse con cargo al 2012. Primer punto. O sea, es grave, es muy grave que una proposición de ley aprobada en el Parlamento no se cumpla. Y como los partidos de la oposición tienen el tríngulis de si se va a pagar o no y entienden que el gobierno de Navarra va a ser insumiso, ¿qué han hecho? Se ha aprobado efectivamente otra con unas modificaciones en las que se dice que se adelante. Pero la proposición de ley es muy clara y hay que cumplirla, como otras que se han incumplido y va a ser la de copago sanitario. Hay proposiciones, el Parlamento ha sido muy claro y ha dicho que se pague, en su gran mayoría, que se pague un complemento en diciembre.